Continuaremos con la ponencia de la maestra Rosalía Nayeli Pérez Estrada, titulada La evaluación actual en educación superior, un estudio de caso. El último grado académico concluido de la maestra es la maestría en desarrollo de competencias de estudio. Ella es directora en Tlaxcala. Sus áreas de investigación son la educación, el diseño curricular, motivación y enseñanza-aprendizaje en los idiomas y socioformación. Sus últimas publicaciones son Desarrollando estrategias lectoras en inglés con propósitos específicos en la revista Perspectivas de Colombia y Setting Goals to Get a Higher Level in English. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Primero empiezo felicitando a todos los organizadores por este congreso tan importante que es para todos, ya que de alguna manera estamos generando conocimiento, trabajo colaborativo y estamos desarrollando redes y también por todas las investigaciones que se han presentado. Agradezco el tiempo de escucharme y les agradezco mucho más por este tiempo que perdimos gracias a la tecnología. A veces la tecnología es nuestra amiga, a veces no. Y bueno, gracias a todo el personal de CIFE por promover la investigación en nuestro continente y hacia el exterior. Empezaré por comentar que para los que nos dedicamos a la educación, desde diversos niveles, conocer los diversos enfoques en los que se ha sustentado nuestra educación y poder comparar las propuestas de cada enfoque nos ha ayudado a comprender más el hecho educativo que nos concierne, ya que de alguna manera podemos discernir entre los aciertos y los faltantes de cada uno, y así como compararlos e inclinarnos por el que más nos apoya en nuestra labor docente. También, para los que decidimos dejar de ser el centro de la enseñanza y del aprendizaje, abandonando así la educación tradicional para dar el primer salto hacia la educación por competencias, considerando primero los 4 pilares de la educación que proponía la UNESCO en el saber hacer, saber aprender, saber conocer y saber convivir, y que nos movimos más adelante de manera voluntaria hacia un enfoque más inclusivo como lo es la socioformación. Maestra, perdón, no está moviendo la presentación. Si fuera tan amable, por favor, de... Ahorita sí, muchas gracias. Voy a empezar en un momentito. Gracias. Perdón, retomo. Para los que nos movimos de manera voluntaria hacia un enfoque más inclusivo como lo es la socioformación, hablar de aspectos diversos tales como el aprendizaje por proyectos, el trabajo colaborativo, desarrollar un proyecto ético de vida o ver a la evaluación como sinónimo de retroalimentación y mejora, nos obliga a seguir profundizando en las bondades de este enfoque y de indagar en todo lo que se puede en él mejorar para que sea adaptado y adoptado de manera más frecuente en diversos contextos educativos para mostrar su objetividad. También cuando escuchamos terminologías como abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante proyectos que nos ayuden a solucionar un problema, sabemos que no es fácil involucrar a toda una comunidad, pero también sabemos que esto no es imposible de lograr. Todo esto y las reflexiones de lo que la socioformación como enfoque nos ha proporcionado durante su desarrollo, con vista a su madurez, me han llevado a preguntarme qué es lo que aún falta por hacer en la socioformación, pero más en la educación de nuestro país, para que cada vez más personas se involucren con el enfoque y para que palabras como solución de problemas, actitudes, competencias, problemas del texto, dejen de ser solamente clichés de la educación en general y se vuelvan parte del registro o parte general del registro del habla de cada docente. Todas estas reflexiones me han llevado a preguntarme qué estamos haciendo o qué están haciendo las instituciones de manera paralela al desarrollo de la socioformación y cómo algunas instituciones que no han adoptado este enfoque, pero siguen diciendo a sus alumnos que ellos trabajan por competencias, están en realidad trabajando. Por eso decidí decidí primero hacer una exploración en el ámbito de la educación superior e identificar algunas áreas de oportunidad que se presentan específicamente en la parte de la evaluación. Cuando hablo específicamente de la evaluación, cuando entendemos a la evaluación socioformativa en su relevancia, ya que ésta se usa con fines de reorientación y planificación de las prácticas educativas.
También, cuando se considera como un proceso que pretende la mejoría de manera continua para identificar logros y puntos de mejora con relación a la resolución de problemas en un contexto específico, o cuando hablamos de que ésta se basa en el desempeño de los estudiantes y valora la actuación del docente y de la misma educación educativa. Esto me llevó a identificar un problema que es que aunque estamos hablando todavía de evaluación por competencias y de evaluación socioformativa, aún nos hace falta adaptar la evaluación en la educación superior desde la perspectiva de la retroalimentación y mejora, en el que se haga un uso real de los instrumentos que transparenten los resultados. Este fue el primer problema que se identificó. Como tal, se toma como meta, comentaba yo, al hacer el análisis de lo que estamos haciendo en la socioformación y de cómo estamos trabajando ante el abordaje de la evaluación vista como retroalimentación, como presentar cuestiones relevantes en pro del uso de los instrumentos de evaluación que hagan que ésta sea más clara, pero del uso real de ellos. Y bueno, que se hacen de lo que se hace en la evaluación actual en la educación. Esto, les comento que lo que estoy presentando es una investigación documental de un análisis de caso en el que se aborda la investigación. Y manejamos como concepto de la evaluación como el proceso en el cual se recopilan evidencias para realizar un juicio o dictamen de esas evidencias con criterios preestablecidos para una retroalimentación y para buscar la idoneidad. Esto dicho por el doctor Tobón en el 2012 y en el 2017, donde también aborda que los instrumentos de evaluación son herramientas concretas para analizar los productos y determinar la actuación de los estudiantes ante los problemas del contexto. Otro concepto que manejamos aquí es que desde la visión socioformativa, evaluar por competencias es un proceso que nos permite tener evidencias y poder hacer un juicio o dar un dictamen con esas evidencias y no únicamente a partir de lo que uno se imagina que el alumno podría tener, ¿verdad? Para esto, comento que se tomó el estudio de caso de una universidad y el estudio de caso, según Salas del 2011, dice que recae en un intersujeto objeto específico cuyo funcionamiento es singular y puede explicarse como un sistema integrado o como una unidad cuyo funcionamiento es específico al interior de un sistema determinado, expresión de una identidad u objeto de indagación. En este caso, la universidad que fue explorada para saber cómo estaban trabajando sus programas, su planeación hacia la evaluación, bueno, pues es considerada como un estudio de caso porque lo que vamos a presentar en unos momentos más nos va a mostrar que efectivamente era necesario mostrar lo que en realidad se está haciendo. Para esto les comento que el estudio fue de tipo cualitativo documental exploratorio. Es un estudio de caso en una universidad donde se revisaron 13 programas de estudio y nos enfocamos, aparte de cómo están llevándolos a cabo, cómo están proponiendo la parte de la evaluación los docentes. Y bueno, los instrumentos que manejamos para esta parte fue una lista de cotejo, basándonos o teniendo como referente los parámetros mínimos que sugiere Tobón en el 2010 y una rúbrica también. El procedimiento que llevamos a cabo fue, trabajamos el análisis de lo establecido,
por cada programa y búsqueda de orden de lo que están proponiendo los docentes ya en su planeación a partir de ese programa. En un momento 2 se tomaron las planeaciones de 13 programas de estudio del posgrado para revisar cómo se planteaba la evaluación. Y el tercer momento se adoptó esta lista de la cual menciono como referente de los parámetros mínimos que propone el doctor Tobón en el 2010, donde dice que mínimo se debe de identificar y comprender las competencias que se pretenden evaluar, saber el proceso de evaluación que se va a llevar a cabo, los criterios, saber qué evidencias vamos a solicitar, qué indicadores por nivel de dominio se deben de establecer, qué ponderación o puntaje se da, así como los criterios e indicadores obligatorios para acreditar una competencia. De los resultados que encontramos fue que en las planeaciones los docentes sí están incluyendo la evaluación y están mencionando la evaluación por competencias, donde mencionan algunos instrumentos o incluyen instrumentos de evaluación, pero el problema que descubrimos fue que aunque los están mencionando y los están enlistando, jamás los presentaron y tampoco los usaron. Otro resultado que también encontramos fue que dan porcentaje a la evaluación del curso, pero esos porcentajes no tienen algún indicador para saber cómo es que se están dando o cómo es que van a ponderar los niveles de dominio para poder dar un porcentaje. Los instrumentos de evaluación que se presentaron no mencionan ninguna evidencia y tampoco se presentaron los instrumentos. Haciendo solicitud de los instrumentos que habían aplicado de acuerdo a su planeación, solamente mencionaban que iban a manejar algunos instrumentos como la lista de cotejo, la rúbrica analítica, o que iban a utilizar portafolios de evidencias, pero no se hizo como tal. Los criterios de acreditación no eran claros. Descubrimos que algunos criterios de acreditación estaban repetidos por un mismo docente con 3 asignaturas. Copiaba y pegaba, pero era lo que tenía. Las evidencias solamente se concretaban a pedir un trabajo final, que era un escrito. No había solución de problemas, no había oportunidades de mejora, no había retroalimentación y mucho menos socialización. Lo que sí descubrimos es que los docentes saben que deben de hacer cambios y adaptarse a las nuevas necesidades educativas que se están pidiendo y empiezan a concebir la evaluación como un proceso y que se deben de mencionar aspectos diferentes o instrumentos diferentes al examen. E intentaron hacer uso de intentaron anotar a los diversos instrumentos de evaluación para que su evaluación fuera más real o más objetiva, pero no los usaron y bueno, la retroalimentación no se dio en ningún momento. Otro resultado que descubrimos fue que el factor tiempo es determinante para que haya una planeación más completa, que el docente que desee incursionar en este tipo de evaluación, ya sea por competencias o socioformativa, necesita dedicarle tiempo para hacer una planeación completa y que ésta sea más transparente, que ésta se pueda ver como un proceso multidireccional en el que no nada más es el docente el que evalúa al alumno, sino también los alumnos se pueden evaluar entre ellos o en esta parte, como lo propone la socioformación, que la evaluación no sea únicamente para el alumno, sino también para el docente y para la institución. Descubrimos, por lo tanto, que la evaluación sigue siendo tradicionalista o tradicional, aunque en la programación y en la planeación se estén incluyendo los términos. No hay un uso real de esto.
lo que propone que es importante que se haga, que quien decida trabajar este tipo de evaluación realmente la haga de manera consciente y que se someta a un escrutinio total de lo mínimo los 7 criterios o parámetros mínimos que propone la socioformación para que pueda dar el brinco y dejar de ser un evaluador tradicional, sino empezar a aplicar y a transparentar una evaluación que ayude al alumno a ser más consciente de su aprendizaje y que lo ayude también con la retroalimentación. Ya no estamos en el momento de seguir con esa evaluación que castiga, que etiqueta, que denigra o que clasifica como era en los siglos pasados, en el siglo XIX o en el siglo XX. No podemos permitir que tengamos todavía en este momento esa evaluación que conduce al alumno a abandonar sus sueños o a abandonar sus metas. El hecho de que no usen instrumentos de evaluación y que solamente los enlisten no ayuda para el resultado. Y ni siquiera pudimos identificar en un nivel muy básico que por lo menos estuvieran usando listas de cotejo como paso inicial que pudiese más adelante conducirlos hacia la socioformación. En este momento creo el maestro Raúl Herrera, cuando él comenta que hacer un análisis gradual como él lo hizo con la rúbrica que nos presentó, ellos se perdieron o se están perdiendo la oportunidad de disfrutar el proceso de planear cómo van a ayudar al alumno a ser mejor cuando él descubre sus aprendizajes y cuando descubre lo que le está haciendo falta por aprender y por mejorar. Ellos están perdiendo también este análisis gradual del que habla el maestro Raúl Herrera y el proceso enriquecedor de ir aprendiendo mientras van aplicando y mientras van evaluando, ¿no? Por lo tanto, no debemos de olvidar que la retroalimentación, que la evaluación tiene como principal objetivo dar una retroalimentación y que esa retroalimentación debe de ser en el mayor de los momentos positiva, que ayude a los aprendizajes. Otra conclusión que tenemos acá es que ellos necesitan hacerlo de manera más constante y seria para identificar las áreas de oportunidad y los resultados, para proyectar mejor los resultados hacia el aprendizaje, hacia la aplicación. Si buscamos también que el estudiante quede conforme con su evaluación, tenemos que presentarle a él los elementos para que él sepa lo que se espera de él en lo que va a entregar en cada trabajo, en cada actividad o en cada proyecto en el que se vea involucrado junto con su comunidad o junto con sus compañeros. Y también cuando se les pida la autoevaluación, que ellos tengan los parámetros definidos de lo que se espera en sus resultados. Uno de los aprendizajes que nos llevamos en esta investigación es que a pesar del tiempo en el que se ha propuesto que la evaluación sea vista como un proceso que lleva una retroalimentación, en la práctica real, por lo menos en este estudio de caso del que estoy presentando, y perdón por la premura por hacerlo tan rápido, es que esta se sigue viendo como un fin. Otro es que necesitamos hacer una investigación quizás un poco más profunda, pero esta investigación de campo, de cómo se está evaluando en las instituciones de educación superior para identificar y analizar avances que se tiene al respecto y no nos quedemos únicamente con el discurso o con el uso de la terminología, sino que esto nos lleve a hacer un trabajo real de aplicación para solucionar estos problemas que se nos están presentando en la mejora del aprendizaje y de la aplicación. Eso sería todo.
Bien, maestra, si pudiera, por favor, revisar las preguntas que tiene, si fuera tan amable. Sí, gracias. Sí, encuentro aquí la pregunta de la maestra. Gracias, maestro Diomedes José, Rosaura Marlín, por comentarme lo del cómo se escucha. Son aspectos que aquí con la tecnología, tuve computadora, etcétera. Gaby Flores, ¿cómo considera que debe de ser la evaluación socioformativa? Esto es como se ha estado proponiendo por varios autores, principalmente por el doctor Sergio Tobón y por autoras como Servín y Vázquez, que lo plantean en el 2017, o como José Silvano Hernández, Sergio Tobón y Guillermo Guerrero, quienes dicen que la evaluación debe ser utilizada con fines de reorientación y planificación de las prácticas educativas, que es continua, es un proceso que pretende la mejoría y que debe de llevarnos a la resolución de problemas en un contexto específico, basándonos en el desempeño de los estudiantes y valorando la actuación del docente en esta cuestión, ¿no? También no se debe de perder de vista que lo que estamos buscando es desarrollar el talento y mejorar la formación integral de quienes están aprendiendo. Sí, más adelante tengo otra pregunta. A ver. Lupita, bueno, gracias Gaby Flores, gracias Armando Luis Rivero Manjarres, Armando Luis, muchísimas gracias. Veo acá, dice, ¿cree prudente a nivel de educación socioformativo establecer de manera formal los instrumentos de evaluación con el programa 2017? Definitivamente nos hace falta un banco de instrumentos que por lo menos sean guías. Definitivamente sabemos nosotros que los contextos no son los mismos, que las personas con las que vamos a estar evaluando no tienen los mismos aprendizajes porque a veces el nivel cognitivo y de aplicación es diferente, pero sí sería muy prudente que desde la socioformación pudiésemos proponer un banco de instrumentos que puedan servir de referencia para que puedan ser usados, aplicados o adaptados a los contextos. Sí, otra pregunta que veo acá. Gracias, Sonia Villatoro. No veo otra pregunta. A ver, Nau, dice, Nau Silverio Niño, dice, maestra Rosalía, gracias por la exposición y tengo una pregunta. ¿La universidad objeto de estudio fue de carácter público o privada? Sin mencionar su nombre, pero sí vale la pena tal vez citar si está en la capital o fuera de ella. Sí, maestro Nau o doctor, sí, efectivamente, yo he hecho este análisis en algunas instituciones y he tenido la suerte de estar tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. En este caso, esta fue una de carácter privada. Cuando yo me acerco, porque saben que empiezo a trabajar en algunos de estos aspectos, me piden que no mencione nombres, o sea, tuve que firmar un documento de confidencialidad, pero sí es de carácter privado. Sin embargo, quizás también en las instituciones de educación pública puede que esté pasando esto. Por esa razón yo hago la propuesta de que sería muy interesante que dirijamos nuestras investigaciones para estudios de campo, donde nos vayamos directamente a ver cómo se está evaluando en las instituciones. Y ya no sea el discurso, sino sea el hecho el que nos lleve a ver la realidad de la aplicación. Sí. No sé si haya alguna otra, pero ustedes me dicen, por mí estoy terminando. Bueno, María Berlanga dice, muy interesante el tema que se abordó y coincido con varias de las afirmaciones planteadas. Sin embargo, una de las cuestiones que planteo es que si usted en esta investigación investigó las posibles causas a que el docente siga aplicando en evaluación tradicional en educación superior, o si tal vez se plantea como posible tema para otra investigación.
Lo menciono porque sinceramente creo que sería de gran utilidad saber las causas del por qué se sigue practicando en los procesos evaluativos. Sí, le voy a comentar una de las causas que me llevaron a hacer esta investigación fue que cuando los docentes evaluaban, había mucho descontento por parte de los alumnos en su evaluación y había alumnos que dirigían escritos a la dirección solicitando revisión de evaluación porque decían que no estaban de acuerdo con la forma en la que habían sido evaluados por sus docentes. Esta fue la primera parte que empezamos a ver focos rojos y a mí me dicen, oye, ¿por qué no hacemos algo así, alguna revisión? Y bueno, empiezo a hacer la revisión y entonces les propongo que me permitan tomar estas evidencias para una investigación y me dicen sí, pero no menciones el nombre de la institución. Diomedes José, siempre se deben aplicar las rúbricas y listas de cotejo para cada producto. Bueno, desde la socioformación, el doctor Tobón ha sugerido que de preferencia nos vayamos a trabajar ya con las rúbricas, ya que vienen más elaboradas y son más reales en la aplicación. Sin embargo, yo confieso que he estado trabajando con listas de cotejo en algunas investigaciones que he hecho, porque he descubierto incluso que en la parte administrativa de algunas empresas no hay instrumentos de evaluación como tal y yo pienso que desde como primer paso y como primer acercamiento, por lo menos que la gente empiece a encontrar el amor por ver lo que está y lo que no está, para poder evaluar y quitar la subjetividad de la evaluación en la que solamente pensamos si es bueno o es malo, pero no tenemos nada que nos esté guiando. Entonces, sí, yo sí confieso que admiro mucho al doctor, he escuchado sus conferencias, sé que él se pronuncia más también por el portafolio de evidencias, pero por la rúbrica, pero sí he empezado yo como que en estas partes con la lista de cotejo porque he descubierto que ni siquiera ese instrumento lo utilizan. ¿Qué opina de la metaevaluación? Es necesaria. Cuando nosotros empezamos en un proceso de metacognición y damos el avance hacia la metaevaluación, es necesario. De hecho, es uno de los pasos de la administración, ¿no? Que nosotros debemos de planear, debemos de aplicar y debemos de evaluar, o sea, de los pasos básicos para saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Eso lo preguntó Miguel Ángel Chacón Arroyo. Diomedes José Nazar me dice, siempre que hay que aplicar, bueno, eso ya lo contesté, ¿verdad? Siempre hay que aplicar la rúbrica y lista de cotejo. Yo le comentaba que sí, por lo menos hay que empezar con alguno de ellos. Miguel Ángel Chacón, ¿qué opina de la metaevaluación? Ok, ya, me parece que ya contesté, ¿verdad? Parte de esto. ¿Todavía tengo tiempo? Estamos ya por terminar, maestra. Si quisiera únicamente la pregunta de la maestra Anilu, por favor. Claro que sí, Anilu, muchas gracias. Me encantó su tema y yo he estado en escuelas donde todavía no pueden relacionar qué tipo de evaluar, ya que solo lo hacen las planeaciones para que se vea muy lindo, pero no lo ponen en práctica. Efectivamente, a mí también me encanta esta parte porque les decía yo, de repente siento que estamos con clichés, repetimos lo que escuchamos, pero no lo comprendemos. Y aquí estamos usando ya la terminología, eso es muy bueno, pero como decía yo en mi ponencia, sería mucho mejor que esta terminología que estamos usando no solo sea un cliché, sino se vuelva parte general del registro del habla de cada docente. Y cuando hablamos del registro del habla, estamos hablando también de cuánto ellos están utilizando esto de manera consciente. Así es. Muchísimas gracias por haberme escuchado. En realidad, no tengo manera de decir por el tiempo también que me esperaron. Felicidades a todos, felicidades a CIFE por este encuentro tan interesante. Le agradecemos, maestra, y queremos felicitarla también, maestra Rosalía Pérez Estrada, por su ponencia La evaluación actual en educación superior, un estudio de caso.
donde se propone planear mejor la evaluación con evidencias, problemas y una perspectiva socioformativa. Le agradecemos, maestra, y le deseamos todos los éxitos en su investigación. Muchísimas gracias.